Hola mis preciosos y preciosas niñas del quinto año básico, ¿cómo están todos? Espero que comiencen esta semana muy bien y recargados de energía. Luz, cámara y acción. Hoy día vamos a hablar sobre el género dramático, sus elementos, para qué sirven y por qué es tan interesante esta rama dentro del lenguaje. Bien, comencemos entonces. Para comenzar, vamos a conocer nuestros objetivos, ¿ya? El objetivo de nuestra clase es analizar e interpretar textos dramáticos considerando sus principales elementos. Entonces, antes de poder leer un texto dramático, tengo que aprender cuáles son sus elementos, ¿cierto? Y aprender a identificarlos muy bien. Primero, como preguntas previas, les voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Alguna vez han leído un texto dramático? Yo creo que no, ¿cierto? Nos hemos acercado más a los cuentos, a los mitos, a las leyendas, a otros tipos de textos narrativos, pero no hemos leído textos dramáticos. ¿Saben la diferencia que tienen estos con los tipos de textos que habíamos visto en las unidades pasadas? Lo vamos a comprender en esta clase, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que serán los principales elementos de este tipo de textos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? Que tenemos también algunos personajes, tenemos también una secuencia narrativa, ambientes, pero además tenemos otros elementos muy interesantes de aprender. En primer lugar, yo les voy a decir lo que es la obra dramática. La obra dramática o texto dramático es un texto literario que está escrito por una persona que en este caso no se llama autor, se llama dramaturgo, ¿ya? Para ser representada. Es decir, el destino de escribir una obra dramática finalmente va a ser convertirse en una obra teatral. Esto corresponde a una puesta en escena del texto donde los actores van a encarnar a personajes en un escenario bajo la guía de un director. Esta capacidad del texto dramático se va a denominar visualidad teatral. Pero no nos compliquemos, vamos a ver todo este elemento a lo largo de la clase. ¿Ya? Lo que quiero que comprendan por ahora es que el texto dramático está escrito por un dramaturgo y que su finalidad es poder ser representado más adelante en un escenario. ¿Ya? Entonces yo escribo un texto en una hojita y esta hojita la toma un director y la representa en un escenario con personaje y con toda la puesta en escena. Entonces, la principal diferencia es la que ustedes están viendo a continuación. ¿Ya? En la obra dramática nosotros encontramos a un dramaturgo que escribe una obra dramática, ¿cierto? A través de diferentes formatos y finalmente esta obra dramática cuando es llevado al escenario se transforma en obra teatral. Y acá el dramaturgo ya no tiene el liderazgo por sobre la obra, sino que la va a tener el director. Si bien el director se va a tener que regir por todo lo que el dramaturgo había puesto en su obra, él también puede realizar algunas modificaciones de acuerdo a la estética que él quiera presentar en la obra frente al público. ¿Ya? Entonces, los elementos que tenemos dentro del texto dramático son al dramaturgo, quien es el que escribe la obra, ¿cierto? Los personajes que van a encarnar la obra, el diálogo, que es el que escribió nuestro dramaturgo y que van a tener que aprenderse estos personajes, ¿cierto? Que puede incluir un lenguaje técnico como las acotaciones, por ejemplo, ¿ya? Pero tiene otro tipo de lenguaje, además. ¿Cuándo comienza la historia del teatro, chicos? Empieza en la antigua Grecia, ¿ya? Y hay algunos indicios que dice que se representó en las civilizaciones antiguas, ya como la civilización maya, pero no hay mayor registro de eso. Pero principalmente esto se representa en la antigua Grecia a través de las tragedias, la tragedia antigua y la tragedia moderna, que son las primeras que se representan como obra. En la tragedia antigua se trataba de problemáticas que tenían los personajes que estaban regidas por los dioses. Recuerden que en la antigüedad las personas eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses y los dioses tenían autoridad máxima respecto a las cosas naturales o no naturales que pasaban en el planeta, ¿cierto? Entonces todo lo que ellos representaban eran como decisiones tomadas por los dioses, castigos de los dioses, etc. Pero después esto pasó a la tragedia moderna, donde ya la sociedad empezó a transformarse más en monoteísta, o sea, empezaron a creer en un puro dios, el dios dejó de tomar tanta relevancia y se empezaron a dar cuenta que las decisiones finalmente, o las consecuencias que tenía una persona, eran producto de las propias decisiones que uno mismo toma. Entonces, así es como estas obras se fueron transformando de acuerdo al contexto social que requería cada momento. ¿Se entiende la idea, chicos? Perfecto. Entonces, dentro de los elementos del texto dramático, como les decía anteriormente, y en primer lugar, tenemos a un dramaturgo, ¿cierto? Y el dramaturgo es quien escribe nuestra obra dramática, ¿ya? Así de simple.
y él las puede escribir de diferentes formas, utilizando su imaginación, utilizando variados tipos de diálogos, etc. ¿Ya? Uno de los elementos más importantes del texto dramático y para que sea una obra teatral son nuestros personajes, ¿cierto? Porque sin nuestros personajes la obra no existiría. Para que exista una obra dramática, entonces, es fundamental que existan los personajes. Ellos van a ser los seres ficticios que van a transportar todas las ideas que el dramaturgo había puesto en su obra, ¿cierto? Y las van a transportar al escenario y van a encarnar a un personaje, o sea, se van a creer el cuento, es como que les entrara el espíritu de este personaje y ellos empezaran a representarlo. Obviamente apoyados de diferentes elementos como vestuario específico, maquillaje y elementos como la gestualidad, de las formas de actuar, de moverse. Generalmente en la obra dramática aparecen dos tipos de fuerza. La fuerza del personaje protagonista, que es quien trata de buscar un ideal, ¿cierto? Y el antagonista, que trata de boicotear todas las ideas que tiene el protagonista, ¿ya? Entonces, el protagonista es quien lucha por conseguir algo y ocupa el papel destacado dentro de la acción, o sea, es el que más aparece en la acción y es el más importante, ¿ya? Pero por otra parte, también se opone a la acción y lucha para que no cumpla sus objetivos el antagonista. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Y las obras dramáticas, chiquillos, son súper entretenidas porque es igual que ver una teleserie, una película. Todos ellos son actores, solamente que presentan sus obras a través de diferentes medios, a través de una pantalla o en vivo y en directo como lo pueden hacer en un teatro. Recuerden que un personaje, o sea, un actor, para que pueda llevar a cabo esa labor, primero tiene que estudiar teatro, ¿ya? Bien, entonces dice acá que la función de la obra dramática, en primer lugar, es la voz del dramaturgo que desaparece, porque en algún momento él solamente escribe su historia, pero el que encarna esta historia va a ser el personaje, ¿cierto? Y en este género va a resaltar la segunda persona gramatical, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O una función apelativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de texto el personaje va a interactuar con el público o con otros personajes, entonces se va a dirigir directamente a la otra persona como un tú, ¿ya? Como, por ejemplo, le podría decir, ¿te gustaría tomar un helado? Esto va a ser una conversación y cuando hay conversación yo espero una respuesta por parte de otra persona. Eso se llama función apelativa, cuando yo espero una respuesta o una reacción de otro, ¿ya? No es como que yo estoy hablándole al aire, yo siempre le voy a estar hablando a alguien directamente. Recordemos que las personas gramaticales son primera, segunda y tercera persona. Y dentro de la primera persona es cuando yo estoy hablando de mí mismo, ¿ya? Y este no es el propósito de la obra dramática, por eso dice que se habla en segunda persona, o sea, se refiere al tú. Yo le estoy hablando siempre a otro y le estoy solicitando algo a otro, una reacción, una respuesta. La tercera persona sería él o ella, es como estar hablando de alguien que no está presente, no está cerca mío, que esta tampoco es la función de la obra dramática. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para los textos narrativos, no para los textos dramáticos. Entonces, como yo les estaba diciendo anteriormente, dentro de una obra dramática vamos a encontrar también diferentes tipos de diálogos, ¿ya? Estos diálogos son parte del lenguaje dramático, ¿ya? En el caso del diálogo, el diálogo, al igual que en la vida real, se trata de una conversación que establecen dos o más personas para expresar sus ideas, sentimientos, afinidades, o también esto se podría convertir en una discusión, ¿ya? No siempre la conversación va a ser relajada o de bajo tono, a veces se puede subir de tono y transformarse en otra cosa dependiendo del propósito que se quiera lograr dentro de la obra, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo entonces, dice Fernando, este es el nombre de los actores, ¿cierto? Uno se llama Fernando, otro se llama Juan y los dos cumplen roles diferentes dentro de la obra. Fernando, entre paréntesis, con los ojos puestos en la televisión. ¿Dónde estuviste toda la mañana? Juan, con las manos entre los bolsillos. Fui a comer. Fíjense en las palabras que están entre paréntesis porque a continuación vamos a hablar de ellas y qué función tienen tan importante dentro de un diálogo, ¿ya? Fíjense. Esto que está entre paréntesis se llama acotación y lo vamos a ver muy pronto, ¿ya? Porque es parte del lenguaje dramático. Pero la acotación, lo que tienen que tener claro ustedes, es que es un texto que va a aparecer dentro del texto dramático, o sea, los actores lo van a tener que leer, pero no lo tienen que decir frente al escenario, sino que tienen que actuar o representar lo que se les está solicitando entre paréntesis, ¿ya? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero en el fondo lo que tiene que
dialogar el actor va a hacer todo lo que está fuera de la paréntesis, como esto que está acá, ¿ya? Como el ¿dónde estuviste toda la mañana? Fui a comer. Acá tenemos lo que es un monólogo, ¿ya? El monólogo es otro tipo de lenguaje dramático, ya que este se presenta cuando un personaje, estando solo en el escenario, en voz alta, expresa sus sentimientos, pensamientos sobre dudas, decisiones que luchan dentro de la conciencia de él, sin esperar respuesta, ¿ya? No es lo mismo que un diálogo. Aquí no tenemos una conversación y tampoco él está hablando en segunda persona porque... o sea, sí, está hablando en segunda persona porque se está refiriendo a alguien, pero no está esperando una respuesta, por lo tanto, no tiene una función apelativa, ¿ya? Entonces, es cuando el personaje se para solo frente al escenario, a hablarle al aire, a hablarle a nada, ¿cierto? Expresando todos sus sentimientos o pensamientos o cosas que le están carcomiendo la conciencia, como en el caso del famoso diálogo de Hamlet, ¿ya? Que dice, ser o no ser, es aquí la cuestión, y él se empieza a cuestionar respecto a la vida, ¿cierto? Se pone un poco filosófico. Él está haciendo un monólogo cuando habla, porque no está esperando respuesta a nadie, solamente está dando a conocer qué es lo que ocurre dentro de su interior, cuáles son los conflictos internos que él presenta. Por otra parte, ¿se acuerdan que estábamos hablando recién de las palabras que estaban entre paréntesis? De las frases que estaban entre paréntesis. Bueno, estas son las famosas acotaciones, ¿ya? Aquí pueden ver un ejemplo a continuación. Las acotaciones, chicos, son las indicaciones que se encuentran entre paréntesis dentro de un texto dramático, ¿ya? Y que el dramaturgo escribe para señalarle a los actores que van a representar la obra algún asunto sobre el escenario o alguna acción o movimientos que tenga que realizar este personaje, ¿ya? Es como que le estuviera soplando lo que tienen que hacer, ¿ya? Pero se lo sopla a través de un texto. Y todas las personas entendidas en el mundo dramático saben que lo que está entre paréntesis no se dice, sino que se actúa o son indicaciones que a mí me están dando, ¿ya? Como el ejemplo que ustedes tienen aquí. La señora, al acomodador, o sea, se está refiriendo al acomodador, pero no, este personaje no va a decir esto, se queda callada y lo hace para ella, ¿cierto? Es una indicación para que ella sepa. Al acomodador le dice, permiso joven, ¿ya? Señalando a la niña, dice nuevamente. Entonces aquí le está dando una indicación que la señora, ¿qué tiene que hacer? Señalar a una niña, o sea, estirar su brazo, extenderlo, ¿cierto? Y apuntar a alguien. Y decirle, ¿usted cree que la podré traer? Y así sucesivamente podemos encontrar en reiteradas ocasiones en este diálogo indicaciones para los diferentes personajes. Entonces, ¿de qué manera yo me voy a dar cuenta que hay una indicación? A través de frases que van escritas entre paréntesis y generalmente con letra cursiva, o sea, generalmente van a ir como hacia el lado, así como esta letra que está acá, ¿ya? Súper, chicos. Vamos a ver otro tipo de texto entonces, que es el aparte. ¿De qué se trata? El aparte consiste en que un personaje expresa en voz alta, suponiendo o dando a entender que los otros personajes no lo están escuchando, ¿ya? Y se dirige al público estableciendo una complicidad. O sea, acá el actor también se va a parar solo frente al escenario, también va a hablar solo, pero esto no es un monólogo, porque acá él lo que va a hacer es hablar respecto a personajes que están actuando con él en el escenario, pero haciendo de cuenta a los demás personajes que no lo están escuchando, ¿ya? Es como cuando yo estoy pelando a alguien, pero en este caso, a la persona que yo estoy pelando, esta persona hace como que no me está escuchando, pero en el fondo me escucha porque está muy cerca mío y es imposible que no me esté escuchando, ¿ya? Es como cuando en las teleseries el actor se enfoca a la cámara, se dirige a nosotros como cómplices y nos cuenta un secreto, ¿ya? Pero así a viva voz para que escuchen los otros personajes, pero los otros personajes hacen como que nunca escucharon. Bueno, las obras dramáticas tienen entonces una estructura que representa lo siguiente, ¿ya? Esto corresponde a la estructura externa. La estructura externa es donde hay una división de los momentos que se reproducen en el teatro, ¿ya? Entonces, en el teatro vamos a encontrar tres elementos, que son el acto, el cuadro y la escena, ¿ya? El acto corresponde a la mayor división que representa una obra dramática. En la lectura de una obra dramática aparece de una forma explícita en la obra teatral,
Y esto está dado por el cierre de cortinas o por un apagón de luces. O sea, cada vez que yo cambio de momento, cambio de acto, ¿ya? Cambio la situación que estoy realizando, ¿cómo lo voy a notar arriba del escenario? A través del apagón de luces o cierre del telón. Luego tengo la escena. La escena es cada fracción de la obra dramática y esta está dada por la entrada o la salida de los personajes. Cada vez que ellos entran y salen de mi escena, ¿ya? Valga la redundancia, estamos hablando entonces de la escena, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que aparecen interviniendo un personaje en el desarrollo de la acción, se produce una escena. O si se agrega otro personaje o se retira alguno, entonces estamos hablando de una escena diferente. Y por último tenemos el cuadro, que es la ambientación física, es todo lo que se presenta detrás del escenario, lo que me están mostrando, ¿ya? Son los cambios de escenografía durante las puestas en escenas, ¿ya? Y todo esto indican los diferentes cuadros que se presentan. Acá entonces están las definiciones de lo que yo les había dicho, ¿cierto? Ahí está el acto que se presenta a través del cierre de telón. Ahí tenemos la escena, ¿cierto? Que es cada vez que hay un cambio de escena que está dado por la entrada o salida de los personajes. Y ahí tenemos el cuadro que sería el fondo que se nos está mostrando dentro de la obra dramática, para que nosotros tengamos mayor noción de los cambios que se producen dentro de esto, ¿verdad? Porque recuerden que dentro de la obra dramática es un solo momento, ¿ya? Por ejemplo, una obra dramática puede durar 30 minutos, una hora, pero a través de este breve tiempo nos van a querer representar tiempos completamente diferentes, y para representarlo ellos tienen que tener estos cambios de estructura dentro de la obra. Bien, y hay otro tipo de estructura, que es la estructura interna, que vendría siendo como los momentos de la obra, ¿ya? Y los momentos están determinados por la presentación de ambiente, personajes y conflictos, ¿ya? Que es cuando yo inicio recién la obra. Luego tenemos el desarrollo del conflicto, lo que finalmente me llega a un clímax, y rematamos con un desenlace que sería el final de la obra. Durante la presentación del conflicto es cuando esta aparece al comienzo de la obra, ¿ya? Y es cuando nosotros como espectadores empezamos a apreciar el lugar donde va a transcurrir la historia, cuáles son los primeros personajes, ¿ya? Y cuál es el problema que se va a enunciar. O sea, nos vamos a empezar a fijar en todos estos detalles al principio de la obra. Vamos a conocer sus nombres, sus formas de comportarse, ¿cierto? Y cuál es la problemática que lo está afectando, ¿ya? Luego, en el nudo o desarrollo del conflicto, que también lo tiene toda obra dramática, vendría siendo el problema que vamos a vislumbrar dentro de la obra, ¿ya? Este va a ocurrir de forma progresiva, o sea, no va a llegar y va a ocurrir el problema, sino que nos vamos a ir dando cuenta a medida que avance la historia que hay un conflicto entre medio, entre algún personaje y otro, un conflicto que tenga un personaje en particular, ¿cierto? Y este conflicto va a perdurar casi toda la obra, ¿ya? Apenas termine la presentación, ahí al tiro va a empezar el desarrollo donde se nos presenta el conflicto hasta casi llegando al final de la obra, ¿ya? Y por último teníamos el desenlace, ¿cierto? Que vendría siendo el final de la obra, en donde se van a tomar las decisiones que podrían ser positivas o negativas para el protagonista, ¿ya? Entonces, primero teníamos presentación, luego teníamos nudo, desarrollo del conflicto, y me faltó mencionar algo, el clímax. El clímax es el momento culmine de la obra, es el momento de mayor suspenso, de mayor tensión, y se da justo antes de presentarnos el desenlace de la obra, ¿ya? Es como para darle más emoción. Ahí entonces pueden ver imágenes sobre una obra de teatro, ¿ya? En resumen, entonces, la obra de teatro vendría siendo la representación teatral sobre un escenario, ¿cierto?, de los actores, que ellos se preparan a través de el texto dramático, lo estudian, etc. Ya se elige un texto dramático cualquiera, escrito por un dramaturgo, recuerden, y este texto dramático, que trae todo tipo de diálogos, acotaciones aparte, etc., es estudiado por los personajes y dirigido por un director. El director entonces va a ser la persona que dirija todo, desde la iluminación, ya es el responsable de toda la puesta en escena, pero él tampoco nunca aparece frente al público. Entonces los que van a encarnar los personajes, que son los actores, son los que aparecen frente al público. Y ellos pueden, los actores me refiero, pueden utilizar distintos tipos de lenguajes en el drama, como los que yo les había enseñado anteriormente, que podía ser la acotación, aparte, monólogo,
etcétera, ¿ya? Entonces el director se va a encargar de todo lo demás, ya de todas las indicaciones generales y específicas, no solamente de la actuación, sino que también interviene en otros elementos como la iluminación, la música, etcétera. Ya teníamos los actores y las actrices, ¿cierto? Y también tenemos a otras personas que están dedicadas a lo que es el espacio, el vestuario, la decoración, el sonido, la iluminación. En esto interviene el diseñador teatral, que él va a tener un conocimiento integral de toda la visualidad del teatro, especialmente de la escenografía, el vestuario, la iluminación, ya el maquillaje y la utilería. Para poder ser diseñador teatral, primero hay que estudiar respecto a esto para poder comprender perfectamente cuáles son todos los elementos del teatro y de qué manera llevarlos a cabo. Y las personas que llevan a cabo todo lo que el diseñador teatral propone se llaman técnicos, ¿ya? Que son los que se preocupan, por ejemplo, de armar estos arbolitos, de pintar y de armar toda la escenografía, de preocuparse de la iluminación, de la música y de todo lo que el diseñador y el director hayan puesto en mente, ¿ya? Y finalmente, gracias a todo este gran equipo, se pueden llevar estas obras teatrales que pueden representarse en dos tipos de espacios, en un espacio abierto, ¿cierto? Que podría ser una plaza, etcétera, o en un espacio cerrado, que es un lugar establecido para presentar obras teatrales, como lo podría ser un teatro, ¿ya? Un teatro, un coliseo, un anfiteatro, etcétera, ¿ya? Y por último tenemos también la ambientación, que va a ser la decoración, que es muy importante para poder mostrarnos a nosotros como espectadores rasgos sociales de la obra dramática. Recuerden que las obras dramáticas siempre representan algún rasgo social, un tiempo determinado, un tiempo histórico, que no necesariamente va a ser el tiempo que está transcurriendo actualmente. Por ejemplo, si nosotros ahora estamos en el 2020, podemos ir a ver una obra dramática en donde se nos representa una situación del 1800, ¿ya? Y para eso los encargados, tanto desde el director hasta el técnico, van a tener que hacer todo lo posible para que la ambientación quede lo más idónea posible al año en el que estamos tratando de situarnos, ¿cierto? Y también ahí ponen de su gran esfuerzo los actores y actrices, ¿cierto? Que tienen que encarnar a los personajes, tratar de representarnos lo que nos están queriendo mostrar desde un principio. Bien, chicos, entonces, visto todo esto, ustedes van a quedar con una actividad para la casa. Van a tener que leer un texto llamado La Cimarra, que se encuentra en la página desde la 68 hasta la 72 en su texto de lenguaje. Y cuando lleguen a la página 73, se van a encontrar con estas preguntas que están en una esquinita y dice reunidos en pareja, pero ustedes saben que las tienen que responder solitos, ¿ya? Entonces responden las 3 preguntas en el cuaderno. Por favor, les voy a solicitar que cuando pongan esto en el cuaderno, escriban como título desarrollo de la página 68 a la 72. Me pongan número de página para estar bien situada en contexto sobre lo que están respondiendo. Y lo otro, por favor, cuando me manden las respuestas, chicos, saquen una foto bien clarita, no borrosa, para que no me sea dificultoso el hecho de poder revisarles la tarea, ¿ya? Entonces, solamente esta es la actividad: leer el texto La Cimarra, que está en las páginas mencionadas anteriormente, y responder las preguntas que están en la página 73. Bien, chicos, espero que esta clase les haya interesado mucho, que les haya interesado el mundo de las obras dramáticas. Cualquiera de ustedes el día de mañana podría ser un actor, una actriz, ¿cierto? O un diseñador, un director, etcétera, y meterse en este maravilloso mundo de representaciones, ¿cierto? Y nos vemos entonces en una próxima clase. Adiós, chicos, hasta luego.